Gloria a Dios, Dios le bendiga. Bienvenidos a la iglesia. Vamos a compartir hoy una hermosa palabra que se encuentra en la segunda epístola o carta de los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. ¿Sabe? Cuando Dios decide crear al ser humano, nos hace con esta contextura física, ¿verdad? Tenemos un patrón físico, todos los seres humanos tenemos el mismo patrón físico. Y de alguna manera Dios decidió que nuestra vida esté ligada a lo que se conoce como 3 dimensiones o la tercera dimensión. Hay más dimensiones, por supuesto, 2 dimensiones, tercera dimensión, la que vivimos nosotros, que son 3 planos, ¿verdad? Cuando uno habla de 3 dimensiones en el mundo de la física, está hablando de adelante y atrás, lateral derecho e izquierdo, abajo y arriba. Eso conforma las 3 dimensiones en las cuales los seres humanos vivimos. ¿Existen otras dimensiones, pastor? Sí, por supuesto. La física, si bien no las puede de forma directa demostrar, de forma indirecta han demostrado que existe una 4ª dimensión. Y posiblemente exista una 5ª, una 6ª. ¿Sabe Dios en cuántos planos Él se puede mover? ¿En cuántos planos Dios puede estar? Imagínense que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, o sea que alrededor nuestro hay ángeles. En otra dimensión, por supuesto, en una dimensión que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro gusto, nuestro tacto no pueden alcanzar, salvo en determinadas cuestiones específicas donde Dios decide materializar esto o hacer un milagro extraordinario o mostrar algo sobrenatural en tu dimensión. Dimensiones que quizás el tiempo no sea una variable. Para nosotros el tiempo es la variable más importante. Nacemos, vamos cumpliendo años, crecemos, nos hacemos jóvenes, nos hacemos adultos, ancianos y listo. Y nos tenemos que ir de aquí. Se terminó. En nuestro cuerpo vivimos esta dimensión y el tiempo es una de las variables más importantes. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la Biblia. Pero en la dimensión de Dios, desconocemos, pero como Él es eterno, el tiempo no es su variable y no es una variable. En esta dimensión que Dios nos puso, nos agregó ciertos sentidos y a través de los sentidos percibimos la vida, ¿verdad? El ser humano tiene 5 sentidos y son los que todo el mundo conoce. Y con estos 5 sentidos nosotros percibimos todo, percibimos el mundo, percibimos las emociones, todo lo percibimos a través de nuestros 5 sentidos, que es la vista, el olfato, la audición, el gusto y el tacto. ¿Sí? Cuando tocamos y palpamos algo, a través de esos 5 sentidos descubrimos la vida, a través de esos 5 sentidos nos comunicamos, a través de esos 5 sentidos la gente sabe lo que yo expreso, lo que yo necesito. Y a través de ello nos expresamos al mundo. Y nosotros inferimos las conductas de los seres humanos a través de esos sentidos. Entonces yo me doy cuenta si un hermano está enojado porque le miro la cara. Y cuando veo que está con la cara larga y tiene ciertas facciones, digo, bueno, el hermano está enojado, o está triste, o está angustiado, o está aterrado. Con solo ver los gestos, el rostro o la facie, que sería el término correcto médico de nuestra cara, es uno de los lugares donde más músculos hay. Si hay algo que hay cientos de músculos es la cara. Y eso es lo que permite la expresión. Expresiones que algunos no pueden ocultar. Algunos sí, a eso se le dice, este es como jugador de póker, pastor, no, tiene la cara inmutable, no sabes lo que piensa. Pero la mayoría expresa a través de su rostro sus sensaciones. Y tú le miras la cara y dices, está triste, está enojado, está perplejo, está aterrado, está angustiado, y así sucesivamente. Expresamos todo eso a través de nuestro rostro, de la contractura muscular que generamos en ciertas emociones. Y el que está enfrente nuestro las puede percibir a través de la vista. Es lo mismo que las palabras. Tú me puedes decir una frase de forma amorosa, la misma frase me la puedes decir de forma irónica, la misma frase me la puedes decir enojado, y el oído se encarga de interpretar cómo fue esa frase. Si fue de forma irónica, si fue
realmente del corazón. Pero más de ahí no nos podemos mover. Sin embargo, cuenta la Escritura que Jesús estaba aún, discernía ciertas cuestiones que los seres humanos no podían discernir. Y él interpretaba algo muy importante, que es la intención del corazón. Y es algo que nosotros los seres humanos difícilmente podemos llegar a interpretar o a darnos cuenta. Y quizás con mucha experiencia, quizás con mucho caminar en este mundo y con mucha sabiduría y con mucha presencia de Dios en la vida de uno, quizás uno puede discernir los pensamientos del corazón de alguna persona, pero luego es muy difícil. Tú no sabes ni lo que piensa el que está al lado. Tú no sabes los pensamientos que tiene el que está enfrente. Y por otro lado, mejor que sea así, pastor. Imagínense si podemos estar como si fuesen los telépatas, viendo, entendiendo lo que piensa el otro. Sería un caos este mundo. Pero dice la Escritura que Jesús sí manejaba ese sentido e interpretaba el corazón de la gente. Y podía evaluar las obras de la gente más allá de lo que los ojos podían ver. Dice la Biblia que Dios levanta un rey, un rey llamado Saúl. Lo constituye como un buen rey. Y le da la orden de que haga cierta cantidad de actividades como todo buen rey, para poder llevar al pueblo hacia un buen destino. Y ese rey estaba rodeado de un profeta. El profeta se llamaba Samuel. Samuel era un profeta. Samuel era un juez. Samuel era un sacerdote de Dios. Y cuenta la Escritura que Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al rey y le decía lo que tenía que hacer. Y el rey caminaba conforme al plan de Dios. Esta historia la puedes encontrar en los primeros libros, en el primer libro de Samuel. Allí, Antiguo Testamento, para aquellos que les gusta leer. Y dice que este rey se manejaba conforme al plan de Dios. Pero luego este rey comenzó a tomar conductas diferentes a las de Dios. Pero a los ojos de los hombres parecían buenas. Y entonces Dios le hablaba al profeta y le decía, anda a decirle a Samuel que lo que está haciendo está mal. Bueno, pero el pueblo lo ve bien. En los sentidos del pueblo, a los ojos del pueblo está bien. Pero a los ojos de Dios estaba mal. Porque Dios conocía la intención del corazón. Dios conocía la intención de este rey. Y entonces Dios le decía a Samuel, ve a decirle a Saúl que tiene que tomar tal ciudad, que tiene que destruirlo todo, que no tiene que dejar nada, porque son enemigos de su fe, son enemigos de toda la cultura de su pueblo y tiene que erradicarlo. Y a veces Dios nos pide erradicar cosas a nosotros también. Y a veces para caminar bien con Dios, para andar bien con Dios, tenemos que erradicar cosas, que no es fácil. A veces tenemos que erradicar amigos, porque son de mala influencia. Porque son malas personas. Porque te van a llevar por un camino de maldad. Porque te van a llevar a las drogas. Uno dice, pastor, ¿por qué Dios le dijo a Samuel que le diga a Saúl que erradique todo un pueblo? Es como algo malo, ¿no? ¿No dice la Biblia que tenemos que ir a salvar al perdido, a la oveja perdida? Es que hay personas que no son ovejas. Eso es lo que tienes que entender. La Biblia dice que salvemos a la oveja perdida, no al lobo perdido ni a la cabra perdida. ¿Entiendes tú? Hay personas que ni siquiera son lobos ni cabras, son pirañas básicamente. Les pone la mano y te van a morder. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Se lo voy a decir dónde dice. Dice que los discípulos salían a predicar y en un momento el Señor le dijo, no le echéis perlas a los cerdos. ¿Cómo, pastor? Sí, cerdos. Dios llamó cerdos a personas, sí, las llamó cerdos. Así le dijo Jesús. Eso está en la Biblia, pastor, dígame dónde está. Porque parece que yo vivo con varios cerdos aquí alrededor. Jesús dijo, cuando vayan a predicar, no le tiren perlas a los cerdos. Y los discípulos se quedaron como perplejos diciendo, ¿cómo los cerdos? No le vamos a predicar a un animal. El animal no entiende en el mundo que vivimos, no tiene el raciocinio ni el intelecto que tiene un ser humano. ¿Qué va a entender de la Biblia? El Señor no se estaba refiriendo a cerdos animales. Se estaba refiriendo a personas que se comportan como cerdos. Que no discriminan nada. El cerdo no discrimina el alimento.
El cerdo no le dice al otro, ay, ahí viene nuestro amo, ¿qué nos trajo hoy? Hoy nos trajo papa podrida, qué mal. ¿Y mañana qué traerá? Y el cerdo lo mira al otro y dice, mira, hoy trajeron lechuga y esa rica, al cerdo le da lo mismo. Tú le puedes tirar una papa podrida y le puedes tirar centolla y para él es igual. No discrimina, porque es un animal. Y discrimina muy poco. Básicamente discrimina algunos alimentos y nada más, luego come todo. Todo el día mirando al piso está el cerdo. Su vista está en la tierra. Entonces Jesús asoció a los cerdos como aquellas personas que van a rechazar la palabra de entrada, que cuando tú les hables de Dios, la van a negar. Entonces Jesús le dijo, no le deis perlas a los cerdos, no le tires mi palabra a aquel que la va a menospreciar, porque se darán vuelta y la van a pisotear. Entonces no todos son ovejas. Hay cerdos en la sala, que pisotean la palabra de Dios, que pisotean el mensaje de Dios, que se dan vuelta y lo menosprecian. Y el Señor dice, a ellos no les den la palabra. Ahora, ¿cómo discernir esto, pastor? Porque nosotros solo nos manejamos en este plano nomás. Y dice que Samuel le dice a Saúl, Dios me dijo que tienes que destruir todo este pueblo, lo tienes que erradicar. Pero ¿por qué voy a erradicar un pueblo? Prefiero hacerlo tributario, o sea, amigo mío y que me pague. Y Samuel dice, no, Dios dice que lo tenés que destruir completo, que no dejes nada, ni siquiera los cimientos de la ciudad, pero podemos usar el edificio, podemos usar... No, Dios quiere que lo destruyas todo. Porque hay cosas que hay que erradicar. Porque ese pueblo en la antigüedad era el que destruyó, o el que en el desierto destruía tu nación. Y a veces Dios nos pide erradicar cosas de nuestra vida. Y a veces el amigo es muy simpático, pero te va a llevar por mal camino. Y a veces estás enamorada del que no te tenés que enamorar. Y hace rato que te están diciendo que sueltes con esa cuerda, pero no ahí agarrado, pastor, hasta la muerte. Y hasta la muerte llegarás entonces. Hay cosas que hay que erradicar. Hay que tomar decisiones. Y en esas decisiones, para agradar a Dios, hay que erradicar cuestiones del mundo. Y muchos de los que servimos a Dios y decidimos buscar a Dios, tuvimos que dejar muchas cosas. Tuvimos que dejar amistades. Inclusive, aún familia también. Porque nuestro primer objetivo es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Esa es lo que representa esta historia. Entonces Samuel le dice, tienes que erradicar todo el pueblo. Saúl no quería, porque en su corazón había otra cosa. Y el pueblo lo miraba y lo miraba bien a Saúl. Porque Saúl le dijo, bueno, vamos a tomar la ciudad, pero no vamos a matar a todos ni vamos a destruir la ciudad. Nos vamos a quedar con los bienes. Y la gente lo vio, lo veía bárbaro, claro, veía con sus ojos naturales, con los sentidos que tenemos nosotros para percibir las cosas. Y lo felicitaban a Saúl y lo aplaudían. Y no se estaban dando cuenta que esa nación les iba a hacer un gran mal. ¿Verdad? Es como aquellos que viene una persona que vive en pecado y que tiene todas amistades en alcohol, en droga, y tú le dices, tienes que salir de ahí. ¿Y qué te dicen? Qué malo que sos, qué mal pastor, así se va a ganar el corazón de la gente, pastor. No es con amor. Y luego yo tengo que ir al hospital a visitar a aquel que tenía tanto amor. Así nos pasó con un joven. Se congregaba con nosotros, buscaba de Dios, y le dijimos un día, mirá, te tenés que apartar de tus amistades. Tenés que buscar otras amistades. No, pero ellos me quieren y yo los quiero, pero ustedes toman todos los fines de semana, te va a hacer mal. Y un día nos dijo, ¿qué clase de amor tienen ustedes? No hay que compartir, no tienes que confundir. Hay cosas que Dios te pide erradicar de tu vida. Cuestiones de tu carácter, cuestiones de tu conducta, palabrerías de tu boca, pensamientos de tu mente, cosas que tienes que erradicar. Y este joven estaba como testarudo. Y no porque son amigos y al amigo no hay que dejarlo ni abandonarlo nunca. Bueno, decirle a tus amigos que vengan a la iglesia.
Porque ellos quieren que tú vayas a donde ellos van, pero cuando tú le dices la palabra "y" nomás de iglesia, sin H le aclaro, ahí nomás te dicen, no, termina con esas cosas. Son amigos mientras tú hagas lo que ellos quieren. Digo, tráelos a la iglesia. No, pero pastores, no es así, y así, y peleaba, y peleaba, y peleaba. Le digo, tú no entiendes lo que va a pasar. Y así se fue. Dejó la iglesia, nos abandonó. Porque consideró que le podía tirar las perlas a los cerdos. A los 4 meses nos llaman de terapia intensiva de Medisur, porque su hígado ya no funcionaba más. Necesitaba un trasplante hepático. Pero resulta que a los que hacen hepatitis por alcohol o cirrosis, no se les da trasplante hepático. Se les da al que tuvo la desgracia de haber nacido con una enfermedad en su hígado, a ese sí. Pero al que se lo destruyó por los propios vicios, en la lista de espera de trasplante, más en la época que yo le hablo, más de hace 20 años atrás, quedaba último en la lista. No tenía chances. Y ahí fuimos nosotros a visitarlo, a la terapia, aquí en el sanatorio de Medisur. Éramos jovencitos, 19, 20 años. Estaba todo canalizado y pidiendo una oportunidad. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Buscó a Dios en último momento? Sí, lo buscó. ¿Dios lo salvó? No. De la vida no, se la quitó. En realidad se la quitó él, pero Dios no decidió sanarlo. Se lo llevó. Y se terminó. Ese fue el resultado de no querer erradicar lo que hay que erradicar. ¿Por qué crees que la Biblia dice te es conveniente entrar al reino de los cielos sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, que irte al infierno con los dos? Con los 2 ojos, los 2 brazos, las 2 piernas. Y dice que, y no me voy a detener en la cuestión de erradicar ciertas cosas. Con el tiempo Dios te irá diciendo qué tienes que dejar y qué tienes que incorporar. Porque cuando uno va dejando cosas, va incorporando otras, ¿verdad? Cuando uno va dejando la tristeza, incorpora gozo. Cuando uno va dejando el pecado, incorpora santidad. Cuando uno va dejando cuestiones del mundo, incorpora cuestiones del espíritu. Es así. No te quedas vacío con Dios. Vas dejando cosas y Dios te va dando otras de mayor valor, de mayor virtud. Pero me voy a detener en el pueblo, porque dice que el pueblo alababa lo que hacía su rey. Y venía el profeta Samuel y le decía, Dios te pidió que radiques con todo. Y dice que el pueblo estaba contento con su rey, porque ahora tenían ovejas, porque ahora tenían animales, porque ahora habían tomado un pueblo que Dios había pedido que radique, pero el rey tomó una sabia decisión de quedarse con todo. Así vemos nosotros, con nuestros ojos, con nuestros sentidos. No percibimos lo del corazón. Solo Dios percibe el corazón. Solo Dios sabe la intención del corazón. Solo Dios sabe quién es débil, quién es hipócrita, quién realmente quiere cambiar o quién no puede cambiar, pero aún lo desea. Y dice que mientras el pueblo alababa la acción de su rey y aplaudían por lo que su rey había decidido hacer, Dios lo estaba desechando. Y Dios le habla al profeta Samuel y le dice, ve a decirle a Saúl que va a ser desechado de mi presencia. Y dice que Samuel va y le dice a Saúl, y viene Samuel a orar y le dice, Dios, me han dejado y no me quieren escuchar. Y el Señor le dice, no, a ti no te dejaron, a mí me dejaron. Y Dios conocía el corazón. Sabía lo que había ahí adentro. Sabía que lo que hacía el pueblo estaba mal. Aunque el pueblo estaba confundido, ellos creían que hacían bien. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos va a haber tanta maldad, tanto pecado, que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ya lo hacen. Ya le quitaron la libertad a la gente. En una pandemia los encerraron 5 años. Y les metieron vacunas, ¿sabe Dios de qué y con qué? Imagínate los efectos adversos que hay por las vacunas. Tromboembolismos, problemas cardíacos. A tal punto que en la Argentina, los delincuentes
que hemos tenido delincuentes con todas las palabras y sin lugar a duda que hemos tenido de gobernantes, decidieron sacar el registro de plan de vacunación del COVID-19 en la Argentina. ¿Cómo, pastor, sí que no lee las noticias usted? El gobierno anterior, antes de irse, dijo, borren todo el registro de vacunación. ¿Cuál ese que si tenías que ir al aeropuerto tenías que sacar ahí? Ahí me puse esta y aquella. Sí, dijo el gobierno, borren todo. ¿Por qué? Por los efectos adversos, porque van a venir juicios, porque nosotros obligábamos a la gente indirectamente a ponerse la vacunación, porque le decíamos que si no se vacunaban eran asesinos. Y le dijeron a la humanidad que si se ponían tantas dosis, el 70% de la humanidad se iba a cortar la enfermedad. ¿Cuántos médicos dijimos eso es mentira? Eso sí, pasó con el sarampión, pasó con la rubiola, pasó con la varicela, pero con esto no. Y vacunaron el 70%. Y luego que vacunaron el 70% vino la segunda oleada, la tercera, cuarta, quinta y así sucesivamente. Engañaron a toda una nación. Borraron todos los registros para que tú no puedas hacer juicio. Ahora tú no sabes quién se vacunó o no. Ya no está más en Mi Plan, Mi Argentina, esa apps que habían creado. Ya no existe quién se vacunó y quién no se vacunó. Corrupción. A alto nivel. Dios conoce el corazón y la gente aplaudía. Y la gente escuchaba toser a una persona y la miraban como si fuese el diablo ahí atrás. Si hay algo que no podías hacer es tocar a alguien o toser porque... Y sabe Dios lo que le pusieron a la gente en su cuerpo. Pastor, no me diga eso que yo voy por la novena. Bueno, problema suyo. Es su elección. Los registros médicos reales indican otras cosas. Indican que le mintieron, nos encerraron a todos. Y lo llamaron bueno. Y luego trajeron el aborto y lo llamaron libertad. Libertad de elección. Al homicidio le pusieron la palabra libertad de elección. Y al juego, la lotería, el quinisei, todo, le pusieron ayudar al más necesitado. Y lo que hacen es encerrarte en un mundo de juego. Y la gente no juega para ayudar al necesitado. Eso es mentira. La gente juega para ver si se puede salvar y pagar la boleta de gas de este mes. Llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Le cambiarán el nombre a las cosas. ¿Sí? Entonces hoy va una jovencita, aborta 1, 2, 3, 4 veces, y no porque fue abusada, y tampoco porque tiene una enfermedad mortal que tiene que elegir entre el bebé y ella. Va, se saca cuantos hijos quiere, luego del placer que quiere, y lo llaman elección de vida, al homicidio. Y la gente lo aplaude. ¿Por qué? Porque miran con sus sentidos nomás, porque se olvidaron que hay un sentido más. Un sentido que Dios puede ver, que nadie más puede ver en el corazón, que solo Dios puede ver. Ese discernimiento de espíritu que Dios tiene de lo que hay en tu corazón. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas aquí? Pastor, ¿usted por qué predica? ¿Por ganancias deshonestas? ¿Por qué predica? ¿Porque le agrada? ¿Porque es una virtud que a usted le gusta ejercer? ¿O porque tiene un llamado de Dios? Eso lo conoce el Señor. Y tenemos que procurar caminar en ese sentido. No para estar sabiendo lo que hace el hermano, la hermana, el amigo, el vecino. Sino para que Dios pueda encontrar nuestro corazón lo más limpio posible. Dice la Biblia que Jesús conocía los corazones de los hombres. Entonces Samuel dijo, me dejaron. No, le dice el Señor, no te dejaron a ti. Me dejaron a mí. Me cambiaron a mí por sus cuestiones. Y mientras el pueblo aplaudía y se sentían contentos y ahora tenían una ovejita más cada uno, una cabrita más cada uno, ahora tenían algo material más cada uno, ya estaban destinados a morir. Y el rey estaba destinado a quitarse la vida. Una persona que fue llamado para grandes cosas, que fue llamada para ser él y toda su descendencia, un rey termina quitándose la vida. Dice la Biblia que venían los religiosos a ver a Jesús. Y los discípulos decían, Jesús, Jesús, ahí vienen los fariseos, ahí vienen los saduceos, que eran dos corrientes filosóficas religiosas de la época de Jesús.
Serían como hoy, no sé, los mormones, los testigos de Jehová, los budistas, todos ellos. Vio que hay gente que dice, ay, pastor, nos tenemos que llevar bien con todo el mundo, con el diablo, con el mundo, con Dios. Eso es imposible. No te puedes llevar bien con todo el mundo. Tenemos que ser todos unidos. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que Jesús no vino a traer paz, sino espada. La paz la trajo para ti, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz la trajo para tu corazón, pero luego alrededor habrá guerra, espada. Como lo hubo en la época de Jesús. Si hoy Jesús estuviese predicando aquí, ¿quién crees que le adoraría? Cuando Él se pare en una plataforma y diga, yo soy el Hijo de Dios, los testigos de Jehová lo van a querer matar, porque ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y así sucesivamente, y cuando Jesús diga, no, pero no hagan imagen ni semejanza de nada, ¿y qué hacen los católicos con todas las estatuas, las estampitas y todo eso que tienen? ¿A dónde lo guardan? En el ropero, pastor. Dice que venían los religiosos, y los discípulos decían, ahí vienen los fariseos, los saduceos a hablar contigo. Y cuando ellos llegaban, y esto es impresionante, en el sentido que se movía el Señor, dice que antes que ellos llegasen a hacerle una pregunta, el Señor le decía, generación de víboras. Imagínate que tú dices, pastor, quiero hablar con usted. Y abre la puerta de la oficina donde estoy yo y cuando tú entras yo te digo, víbora. Tú sales corriendo, ¿verdad? ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? Dice que luego vinieron otra vez los religiosos. Y le venían a traer preguntas a Jesús. Le venían a decir, bueno, ¿cómo es el reino de los cielos? Esto, que querían que Él tenga la torpeza de lengua de equivocarse en algo. Y en una vinieron todos y le dijeron, Señor, queremos, y le dijo, sepulcros blanqueados. ¿Cómo? Sí. Le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Se ven lindos por fuera. Se ven hermosos por fuera. Su vida parece hermosa como los influencers, ¿verdad? Se ven lindos todos por las redes sociales. Y tú lo ves con dinero, tú lo ves con esto y por dentro están muertos la gran mayoría. ¿Cuántos de ellos se quitaron la vida? Cada 2 por 3 sale influencer mentiroso que se saca fotos en lugares falsos o hacen Photoshop. Se ven lindos por fuera. Se ven agradables por fuera. Pero por dentro están muertos. El ser humano adquirió la capacidad de ocultar sus emociones grandemente. Y a veces tú ves a personas que no tienen el deseo de vivir y no te das cuenta que están en esa situación. Aún yo con mi experiencia como médico, con la capacidad de tener ojos escrutadores para ver ciertos signos y síntomas que sean indirectos de algo, a veces no me he dado cuenta de compañeros que han estado en una depresión tremenda y algunos se quitaron la vida. Y a veces entramos aquí por la iglesia y ¿cómo le va, hermano? Bien, dice el hermano, gloria a Dios, y por dentro está muerto, destruido, devastado. Así decía mi papá, ¿cómo le va a don Camus? Si hay miseria, que no se note, decía, la miseria es grande pero que no se note. Hay que disfrazar la cosa. Y así, disfrazamos todo. Disfrazamos la familia. ¿Cómo va la familia? ¡Bárbaro! Y cuando llegas a la casa, los platos voladores, ahí sí existen los platos voladores, los extraterrestres. Se tiran un plato de aquí y otro allá, cuchillo en mano. Acá estamos, pastor, orando todos juntos. Y entras a la casa y es como esto, la MMA. Un ring. Pero hemos creado la experiencia de ocultar las cosas. Pero ante Dios no puedes ocultar nada. Entonces venían los fariseos todos disfrazados de religiosos, porque hay disfraces para todas las religiones, ¿verdad? Nosotros tenemos el traje, pero bueno, se usa en tantos lados que no lo vamos a usar como disfraz. Pero para las otras religiones todos tienen disfraces, sí, túnicas largas, copetes en la cabeza y cuánta cosa el ser humano inventa. Y cuando tú ves una persona así, tú dices, es un gran señor y es un violador de niños. ¿O no es así?
Y tú ves a la policía con su uniforme, con su 9 milímetros y dice, me salvé. Y el policía dice arriba la mano, como me tenía que robar el otro. Y es así. Nos ponemos una investidura, pero para los ojos del Señor no hay nada que puedas ocultar. Es como una tomografía, como una resonancia, como un equipo de rayos X. Te penetra el corazón. Y dice que Jesús los miró y les dijo, sepulcro blanqueado. Y los otros quedaron atónitos. Imagínate, cómo somos los religiosos, somos los que representamos la fe. Somos los que representamos, de alguna manera, la creencia en Dios. Y el Señor le dijo, muertos. 2 veces muertos, le dijo en una oportunidad. Desarraigados. Higueras estériles, les decía. Y ellos ante la sociedad eran los grandes señores. Los que profetizaban, los que hablaban. Sin embargo, el Señor conocía su corazón. Y ustedes son blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de muerte, llenos de engaño, llenos de hipocresía, llenos de maldad. No vienen a preguntarme aquí, a mí, cómo conocer a Dios. Vienen a probarme. Claro, ellos no se dieron cuenta que Jesús no era cualquier persona. Era el Hijo de Dios encarnado aquí en la tierra. Y estaba experimentado en el discernimiento del corazón. Conocía las intenciones del corazón. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, quizás tú puedes levantar las manos y buscar a Dios y a los ojos míos, a mis sentidos, al escucharte cantar, al verte que elevas las manos a Dios, yo considero que estás buscando a Dios con tu corazón, pero quizás tu corazón está muy lejos de Dios. La Biblia habla en el libro de Reyes que algunos alababan y buscaban a Dios, pero servían a sus dioses ajenos. Pero Dios conoce el corazón. Dios sabe la intención de por qué lo haces y para qué lo haces. Por eso es tan importante ser sincero ante los ojos de Dios. Por eso es tan importante tener una vida muy sincera. Dice la Biblia que había 2 personas llamadas a ser creyentes y se habían convertido en el ministerio del apóstol Pedro. Pedro predicaba y estas 2 personas aceptaron a Jesús. Y dice que estos 2 personajes, un matrimonio, en un momento dicen queremos bendecir la iglesia y vamos a vender una propiedad para que una vez recaudado el dinero lo entreguemos a la iglesia para que hagan los proyectos que tienen. Y el apóstol Pedro le dijo, bueno, hagan como quieran, es suya, si quieren la pueden vender, si quieren la pueden retener, hagan lo que quieran, es su propiedad. Y con su propiedad pueden hacer lo que ustedes quieren, esa es una libertad. Y dice la Biblia que estos efectivamente lograron vender su propiedad. Y la vendieron a tal precio y cuando vieron el dinero dijeron, no, es mucho dinero para darlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a engañarlo a Pedro. Nos vamos a quitar una parte y vamos a dar otra parte porque ya comprometimos nuestra palabra. Y dijimos que íbamos a dar una parte. Y dice que cuando llegó el varón a los pies de Pedro, o sea, a la vista de Pedro, viene y le dice, hemos vendido la propiedad. Bueno, buenísimo. Y te hemos traído una parte. Te hemos traído el valor de la propiedad. Y dice que el Espíritu Santo le habla a Pedro. Y dice, Pedro te está mintiendo. ¿Cómo se quita? No te está mintiendo, sustrajo de lo que prometió. No es sincero su corazón. No es íntegro el corazón de esta persona. Y dice que Dios le dice a Pedro, va a morir aquí. ¿Cómo que va a morir, pastor? ¿Por unos pesos? Es que no era el sentido de la plata. El Señor le tenía que enseñar a su iglesia que el sacrificio verdadero, el olor fragante, lo que Dios quiere oler de nosotros, es un corazón íntegro, un corazón sincero, que no esté plagado de mentira y de engaño, que no esté plagado de hipocresía. Ese es el olor grato para Dios. Dios huele nuestro corazón. Y tú no puedes oler al que tienes al lado, salvo que esté transpirado y no se haya puesto desodorante. Pero tú no puedes oler el corazón del que tienes al lado. Pero Dios huele tus intenciones. Las ve, las percibe. Maneja sentidos más allá de nuestro intelecto, más allá de nuestro cuerpo. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, ¿sabes qué? Pedro te está engañando.
sustrajo parte de la propiedad que había prometido dar. Y yo no lo sé, claro que tú no lo sabes, pero yo sí. Y yo sí huelo, veo, escucho, siento lo que está mal. Y este hombre está con un corazón hipócrita, poco íntegro. Dile que va a morir aquí. Imagínate Pedro. Le dice, Dios me dijo que le has mentido al Espíritu Santo, que lo has engañado. Y ciertamente Dios te ha juzgado. Y ciertamente morirás aquí. Dice que cayó desplomado a los pies de Pedro, muerto. Y ahí nomás se lo llevaron, para que le revisen el pulso, hagan lo que se podía hacer en aquella época y a enterrarlo. Nadie engaña a Dios. Ante los ojos de los hombres parecía un buen creyente, que había dado cumplimiento a su promesa, pero ante los ojos de Dios había olor a podrido. Y el Señor lo pudo percibir. Dice que atrás de él vino su esposa, con la misma tesitura, con la misma postura, en la misma actitud. Y Pedro le dice, sabía la situación que había pasado y sabía que la esposa era cómplice. Y le dice, ¿a qué has venido? No, porque hemos vendido la propiedad y venimos a traerte lo que te prometimos. Y el Espíritu Santo le dice, te va a mentir también. Y Pedro le dice, a los pies de tu marido irás tú. Y dice que cayó ahí y murió. Esa historia está en el libro de los Hechos. Y dice que la iglesia tuvo miedo. O sea, temor. No miedo de un fantasma, miedo de estas cuestiones que la tierra le hacen tener a la gente, el chupacabra, esto, aquello, no. Temor de Dios. De que hay un Dios en los cielos que todo lo ve. Y que puede discernir, oler las intenciones de tu corazón. Y dice que entró temor en la iglesia y se dieron cuenta que para Dios no había nada oculto y que le interesaba a Dios el dinero de ellos. No. Pedro mismo le dijo, ¿sabes qué? Podrías haber vendido todo y quedarte con todo si es tuyo. Dios no te lo pidió, tú lo ofreciste. Pero ahora a los pies de tu marido te irás. Y murió. Se terminó su vida en ese lugar. Dios le quitó la vida. Le juzgó y dijo, hasta aquí llegaste. Por esas dos personas, pastor, no era la intención. Era lo que tenía que enseñarnos las Escrituras. Si tú vives una vida hipócrita en la fe, vas a morir. Quizás ya estés muerto. Ante los ojos de los demás seas un buen hermano o una mala hermana, pero quizás ante los ojos de Dios ya estés muerto. Yo siempre dije, la iglesia es como un gran hospital. Y aquí hay gente que está en terapia intensiva. Y no sabemos si va a salir o no va a salir. Otros están en la guardia viendo a ver qué tienen. Si van a pasar a la sala o directamente a la morgue. Así es la iglesia. Pero Dios huele las buenas intenciones. Dice la Biblia que Caín y Abel hacían sacrificio a Dios. Y Caín era pastor de ovejas, Abel era pastor de ovejas, perdón. Y Caín era labrador de la tierra. Y cada uno tomaba de lo que lograba cosechar o de lo que lograba criar. Cada uno tomaba del fruto de su trabajo, de su labor. Y le daba una ofrenda a Dios. Lo hacían como un sacrificio en aquel entonces. Claro que eso era simbólico para nosotros. Nosotros también le damos a Dios de nuestra vida. Le damos nuestro tiempo, le damos toda nuestra energía, nuestra fuerza, a algunos también su economía, para que la iglesia crezca. A algunos le damos parte de toda nuestra vida para servirle. Y dice que Abel tomaba de lo mejor. Claro, a los ojos de los demás no era ostensible. Para los demás era un cabrito y nada más. Y para los demás, la ofrenda de Caín también eran cuestiones de la agricultura y todo. Decía, mira, los dos le están ofreciendo a Dios como una ofrenda. Y los dos le están ofreciendo de su trabajo. Y Abel trabajaba todos los días y sudaba en su trabajo y luego tomaba algo de su trabajo y se lo ofrecía a Dios. Y Caín hacía lo mismo. A los ojos de los hombres parecían iguales. Sin embargo, dice que en un momento Abel era más bendecido que Caín.
Y uno podría decir, pastor, que Dios era injusto. No, Dios no es injusto, todo lo contrario. En Dios hay justicia. Y dice que Caín vio la ofrenda de su hermano Abel y se puso mal. Y dice que su semblante decayó. Porque cuando está la bendición de Dios, tu semblante, o sea, tu rostro, tu corazón, tu alma, tu espíritu, están alegres, están gozosos, están firmes. Cuando la bendición de Dios no está, tu semblante puede ir por cualquier lado. Y dice que el semblante de Caín estaba decaído, triste. No tenía la bendición de Dios y se daba cuenta que su hermano sí. Y nadie que estaba alrededor se daba cuenta, ni su madre, ni su padre, ni los conocidos, nadie. Pero Dios sí. Y le dice, Caín, si haces como tu hermano, si tienes el corazón de tu hermano, si tienes la actitud que tiene él, íntegra, pura, de corazón, entonces yo te voy a bendecir. Yo te voy a ayudar como lo ayudo a él. Y así como lo ayudo a que prospere todo su ganado, va a prosperar toda tu agricultura. Te voy a ayudar igual que Abel. Y el Señor vio la ofrenda de uno, vio la ofrenda de otro, y a su vista y al olor grato de una ofrenda, la de Abel cumplía con los requisitos que a Dios le agradaba, y la de Caín no. A los ojos de los hombres no había manera de darse cuenta. ¿Qué hizo Caín? ¿Cambió de actitud, pastor? No, de ninguna manera. Dijo, si yo no puedo cambiar, tampoco va a haber una buena ofrenda. Y fue y mató a su hermano. Le quitó la vida a su hermano. El primer homicidio hecho por un ser humano aquí en la tierra. Ahora dice la Biblia que cuando Caín mata a Abel, dice que Dios se le interpone a Caín y le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín dice, yo no soy guarda de mi hermano, yo qué sé dónde está mi hermano. Y Dios le dice, la sangre de tu hermano clama de la tierra. Yo percibo la sangre de tu hermano. Yo puedo ver, oler, sentir la sangre de tu hermano que clama desde la tierra por la injusticia que has hecho. Y dice que ahí vino un castigo sobre Caín. Y ahí quedó su vida, en el olvido. Quedó en los nombres que hoy la gente no quiere ni escuchar. Nadie va a tener un hijo y le va a decir, ¿cómo lo vas a llamar Caín? No, ¿cómo lo voy a llamar Caín, pastor? Es como llamar a mi hijo Judas. ¿Quién le va a poner a su hijo Judas? Otro Judas es el único que puede hacer eso. Un Judas llamando a un Judas. ¿Verdad? Tú no nacerás un hijo. ¿Cómo le voy a poner? Le voy a poner Caín Judas. No. Porque son nombres. Tampoco le voy a poner Poncio Pilato porque es el que se lavó las manos. Entonces, donde vaya caminando por la tierra, le van a decir, este se lava las manos. Pero Dios conoció el corazón. Y Dios se dio cuenta que no era un olor grato la ofrenda de Caín. ¿Cómo es tu ofrenda a Dios? ¿Cómo es tu entrega a Dios? ¿Con qué corazón lo haces? Porque tú tienes que entender que Dios ve hasta lo más profundo de las fibras de tu corazón. Mira, te contaré una historia más, iremos a la palabra rapidito y ya terminamos porque se nos va el tiempo. La verdad que estaría toda la noche, pero dice que había una mujer llamada Ana y que esa mujer era estéril y el deseo más grande que tenía en su vida era concebir, tener un hijo, darle descendencia a toda su familia, pero no podía. Y en los tiempos aquellos no existía nada de lo que existe hoy, no había ni inseminación artificial, ni vientre subrogado, ni nada de lo que se hace hoy en día. Ni criopreservación, nada. ¿Tenías hijos o no los tenías? Se terminó. No había medicina de ningún tipo, ni quirúrgica, ni farmacológica, ni genética, nada. Y dice que esta mujer llegó al templo, a la iglesia de aquel entonces, ¿no? Y de aquellas zona geográfica y fecha histórica. Estoy parado más o menos un poquito en el año 1000 antes de Cristo, más o menos por ahí. Y dice que esta mujer se arrodilló frente a las puertas del templo y tenía tanta amargura en su corazón, tanta angustia y tanto deseo de un milagro de parte de Dios, que empezó a gesticular con la boca y con su boca la movía, pero no salía palabra alguna.
Y dice que el sacerdote, el que supuestamente discierne, el que supuestamente entiende, el que supuestamente Dios le muestra, estaba ahí a unos metros. Y mientras ella derramaba su corazón en amargura, oraba con angustia, le pedía a Dios que por favor le dé un milagro, que la honre con tener un hijo. Y es más, no solo le pidió eso, sino que le dijo a Dios que si le daba un hijo, se lo iba a entregar a Dios para que sea un gran profeta o un siervo o para que sirva a Dios en lo que sea. Y dice que ella oraba con amargura del corazón y movía los labios, pero no le salía palabra. Vio cuando cuando un niño está angustiado, algunos niños empiezan así, se ponen azules y no le sale palabra alguna y tú miras, lo cacheteas, decía algo porque te vas a ahogar. Esa es la medicina de la casa, ¿vio? Pum, pan, así. Es más, lo hacen los médicos cuando salen los nenes y están medios azules. La llegada al mundo es traumática, la salida también. ¿Y qué hace el médico? Te agarra de los dos tobillos, ahí, para que tus pulmones se inflen y pases de una respiración líquida, que es el saco amniótico y el líquido amniótico, a una respiración gaseosa, que es el aire. Cambias la respiración, un milagro extraordinario. Y después andan diciendo por ahí, no, son cosas. Tremendos milagros adentro del vientre. Pasa de una respiración acuática a una respiración gaseosa. ¿Y qué hace el obstetra? Le da con todo. Gracias a Dios uno crece y se olvida de eso, si no todos irían a buscar ahí al ginecólogo para... ¿Por qué me pegaste? Me traumaste de chiquito. Ahora soy así por tu golpe. Eso diría el psicólogo. Es que te golpeó fuerte el obstetra. Por eso sos así de renegado y de traumado. Y dice que esta mujer, de lo profundo de su corazón, clamaba, y el sacerdote dijo, está borracha. ¿Cómo, pastor? Sí, dijo, está ebria. Esta mujer está ebria. Y viene y se le acerca, y le dije, mujer, digiere tu mosto. El mosto es lo que quedaba del vino patero, ¿verdad? Y la mujer lo miró y dijo, ¿y vos sos el pastor de acá? Sí. Vos sos un pastor bárbaro, sos. Hay gente que no discierne entre la pata de una mesa y la de un camello, son todas iguales. Pero una tiene pelos, pastor, y la otra de madera. Una tiene una rotulita, la otra... Bueno, hay gente que no discierne nada. Hay personas que ya no disciernen el bien del mal. Imagínate, la gente no discierne lo que es hombre y mujer. Les hace reportaje, ¿qué es ser mujer? No sé, es una construcción social. ¿Qué hacemos con los ovarios, el útero? No sé. Así me dijo una vez una compañera de trabajo. Le digo, ¿qué es ser mujer? No sé. Digo, feminista, obviamente. Llena de ideología en la cabeza que no pueden razonar. Digo, ¿qué es ser mujer? No sé, es una construcción social. ¿Qué es ser un parlante? Un parlante es una cosa cuadrada, negra, que tiene unas cosas ahí que emiten sonidos agudos y graves. Podés discernir que es un parlante y no podés discernir que es una mujer. Una locura de este planeta. Entonces viene el supuesto pastor y le dice, digiere tu vino, mujer. Yo no entendía nada. Sus sentidos eran terrenales nada más. La mujer lo miró y le dijo, escúcheme, pastorcito. No le dijo así, pero estoy parafraseando la historia. Le dice, yo no estoy con alcohol. ¿Es la hora novena? No. ¿Es la tarde? No. Si fuese de noche, por lo menos. Dice, estoy en amargura de espíritu. Y ahí se dio cuenta. El pastor, que no había discernido ni siquiera algo. Y le dice, bueno, que Dios te conceda el deseo. Y la dejó ir. Y él vio una mujer ebria. Y Dios vio una mujer atribulada. Y esa tribulación, y esa angustia, y esa humillación, dice la Biblia, que el que se humilla jamás será avergonzado y jamás será dejado por Dios. Dios resiste al soberbio y le da gracia al humilde. Y dice que esa humillación llegó como un olor fragante a los ojos de Dios, al olfato de Dios. Y dice que Dios decidió darle un hijo. Y volvió al año la mujer. Y después que el hijo terminó de amamantar, los trajo. Y se lo trajo al sacerdote, que no había discernido nada. Y le dijo, ¿te acuerdas de mí? Yo soy la mujer que hace 9 meses atrás tú dijiste que estaba borracha. Dios me dio un hijo. Y yo le hice una promesa a Dios, que se lo daría para que sirva en el templo de Dios,
Claro que lo veía todos los días, lo visitaba, le traía de comer, pero se lo había dado para que sirva en la iglesia. ¿Quién era ese hijo, pastor? Samuel. Ese era su hijo. Samuel, el que estuvo con Saúl, el que Dios le dijo, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Ese era ese hijo. Dios agarró ese hijo y lo transformó en un gran juez, en un gran sacerdote. En el libro de Apocalipsis dice, yo conozco tu arduo trabajo, tu aflicción, tu paciencia y lo que has sufrido por mi obra. Y también conozco que tú sabes aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y el Señor le dice a su iglesia, yo conozco tu corazón, lo que tú haces. Sé lo que haces en privado, en oculto, en la noche. Sé lo que piensas. Sé por dónde andas. Y también sé que a veces has visto gente que dice ser algo y no es nada. Y los hallaste mentirosos. Dios conoce el corazón. Dice así, y vamos terminando, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, en adelante. Son 4 versículos. 2 de Corintios, Nuevo Testamento, página 1334 de mi Biblia. Dice así, capítulo 2, versículo 14 al 17. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifestará en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso al Señor. El resultado de esto es, o le entregarás al Señor olor de vida u olor fragante, de vida u olor de muerte. Y depende de ti si no vas falsificando a Dios en tu corazón. Si tienes un corazón íntegro, si te propones buscar a Dios de todo corazón conforme su palabra, entonces todo lo que tú hagas para Dios y en tu vida será como un olor fragante para Dios. Como cuando tú entras a un lugar y dices, ay, qué rico olor, ¿qué le pusieron a esta ropa? A veces mi señora le pone a la ropa de adulto ese olor de esos suavizantes que usábamos en los bebés, o ese perfume. Y yo cuando huelo eso le digo, este olor me es grato. Y me hace acordar a cuando los chicos eran chiquitos, que te lo ponías aquí, la panza de los nenes, el abdomen, y le olías. Le digo, es un olor grato. Pero hay olores que no son gratos, ¿verdad? Que son feos. A veces me ha tocado viajar a mí en un micro con personas que mastican coca. Y cuando te hablan, digo, hermano, mira, tú puedes hacer de tu vida lo que quieras, pero trata de hablar para aquel lado, porque el olor que produce, algunos dirán, pastor, a mí me encanta. Bueno, sobre gusto no hay nada escrito y uno se comía los mocos. Pero bueno, pero hay olores y olores, ¿verdad? Y hay gente cuando va a salir, dice, che, tenemos que ir a una fiesta. ¿Qué hace la gente? Hace así y ve si tiene que recurrir al desodorante o al perfume. Se bañan en perfumes algunos. Y viene y dice, ay, qué rico olor, ay, qué rico perfume. A los ojos de Dios es igual. Hay cristianos y cristianas que cuando van a la presencia de Dios en su oración, el olor es grato. Porque son personas de un corazón sincero, íntegro. Y hay otros que tienen olor a muerte. Y tú decidirás cómo has de vivir. ¿Cuál es el secreto, pastor? No ser un falsificador. Ser un cristiano de corazón y percibir la Biblia y obedecerla tal cual como Dios nos enseña. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Y así dijo Pablo, hay quienes tienen olor a vida y Dios los percibe con vida. Y hay quienes tienen olor a muerte. Quizás no lo saben,
Y todo depende de cómo esté tu corazón y lo íntegro o íntegra que seas con Dios. Y si decides caminar sinceramente en la fe, entonces tú darás olor grato del conocimiento de Dios. Llevarás el mensaje, llevarás un mensaje de aliento a alguien. No tienes que ser un gran predicador. Ni siquiera tienes que tener todo el gran conocimiento. Pero sabrás llevar palabras de fe. Sabrás llevar palabras de aliento a la gente. Y la gente verá en ti a alguien con olor a conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti. Y cree que Dios, tienes que entender que Él sabe todo. No hay lugar que tú te puedas esconder. David dijo en un momento, si me voy a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Y si me voy a lo más alto del cielo, ahí estás tú. ¿Dónde huiré de tu presencia? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración que dice, Señor Jesús, he escuchado tu palabra, y quiero creer en tu nombre, y te acepto, como Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre, en el libro de la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.